Saludos cordiales, estimados estudiantes, profesores y familiares. Bienvenidos a un nuevo encuentro con el español literatura, donde les propondremos actividades y les daremos las orientaciones para el estudio de la asignatura. En el día de hoy traemos un conjunto de actividades para el estudio de la asignatura referidas para el primer y el segundo año básico a la gramática española, específicamente al sintagma nominal, y al tercer año de la especialidad a las formas no personales del verbo. Estos contenidos ya fueron estudiados en grados anteriores, por lo que la temática a abordar será el resumen de los contenidos gramaticales. Para comenzar con el estudio, recordaremos que un sintagma nominal es una palabra o un grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Se compone de un núcleo como elemento obligatorio que puede estar acompañado de distintos modificadores. Su estructura está en dependencia de la intención comunicativa del hablante y se emplea en diferentes tipos de textos. A continuación, les propongo ver un audiovisual donde podrán reafirmar lo anteriormente explicado. Hola a todos y a todas. Hoy quiero hablaros del sintagma nominal. Vamos a empezar con la definición. ¿Qué es un sintagma nominal? Bien, un sintagma nominal es una palabra o un grupo de palabras que se estructuran en torno a un nombre o sustantivo, ya sabéis que es lo mismo, que además funciona como núcleo. Aquí tenemos un sintagma nominal, esa bonita mansión antigua. Si os dais cuenta, las palabras que están en rojo, tenemos un demostrativo y dos adjetivos calificativos, se están estructurando, modifican a esta otra palabra que está en color rosa, mansión, ¿vale? Y todo ello forma un sintagma nominal. La palabra más importante de todas ellas es mansión, que es el nombre y es la que funciona como núcleo del sintagma. Hay una particularidad, algo que también es importante que tengáis en cuenta, y es que todas las palabras que se estructuran en torno a un nombre y que forman un sintagma nominal tienen el mismo género y el mismo número que ese nombre. Mansión, como veis aquí, está en femenino singular y de la misma forma esa bonita y antigua también comparten el mismo género y el mismo número. Bien, vamos a abordar ahora cuál es la estructura del sintagma nominal. Esa estructura es la siguiente: determinante más núcleo más adyacente. Llamo vuestra atención sobre el hecho de que tanto la función de determinante como la función de adyacente están entre paréntesis, cosa que no ocurre con la función de núcleo. ¿Esto es casualidad? Evidentemente no. Tanto la función de determinante como la de adyacente aparecen entre paréntesis para indicar que no es necesario que aparezcan para poder hablar de sintagma nominal. Lo que no ocurre con el núcleo. Para que haya sintagma nominal, siempre tiene que haber núcleo. Si no hay núcleo, no hay sintagma. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues las funciones de determinante y de adyacente no tienen que aparecer de forma obligatoria. Unas veces lo harán y otras no. Y así vamos a encontrarnos sintagmas con núcleo solamente, como por ejemplo este, otros sintagmas que tienen determinante y núcleo, otros que tienen núcleo y adyacente, otros que tienen las tres funciones, determinante, núcleo y adyacente, y otros ya mucho más complejos en donde aparece más de un determinante, más de un adyacente y, por supuesto, el núcleo, que como he dicho es la única función que no puede faltar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar pues por esa función, la más importante, que es la función de núcleo, y vamos a ver qué tipo de palabras van a poder desempeñarla. El núcleo del sintagma nominal va a ser siempre un sustantivo, un pronombre, un infinitivo o una palabra sustantivada, ¿vale? Pero en su mayor parte la mayoría de los sintagmas nominales van a tener por núcleo o un sustantivo o un pronombre. En el caso de la función de determinante, es una función, como digo, opcional, puede o no aparecer, y las palabras que van a desempeñar esta función van a ser artículos
y adjetivos determinativos. Ya sabéis que hay muchas clases de adjetivos determinativos. Están los numerales, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, etcétera, etcétera. Hay que sabérselos y hay que repasar morfología, como siempre digo en clase. Y por último, la función de adyacente. Esta función también, insisto, es opcional, puede o no aparecer, y cuando aparece, las palabras que pueden hacerla, que pueden desempeñarla, son exclusivamente los adjetivos calificativos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar ahora a ver distintos ejemplos de sintagmas nominales. Vamos a ir desde los más sencillos, aquellos que solo tienen núcleo, hasta llegar a otros ya mucho más complejos. Todos los sintagmas que vamos a ver están integrados en oraciones, para que veáis un poquito que los sintagmas no son cosas que flotan en el aire, sino que se insertan en oraciones. Siempre en una oración la palabra más importante es el verbo y por lo tanto es lo primero que siempre tenemos que señalar. Aquí he señalado el verbo ha llamado, que es el que hace de núcleo del sintagma verbal, de núcleo del predicado de la oración. Bien, vamos a centrarnos en la otra palabra, María. María es un nombre propio, y cuando se analiza, pues como nombre es un núcleo y por tanto un sintagma nominal. Veis que no hay ni determinante ni adyacente, solamente hay núcleo, ¿vale? No hay problema, si hay núcleo ya podemos hablar de sintagma. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso en lugar de María aparece el pronombre personal yo, pronombre de primera persona. Pues al igual que en el caso de María, es un pronombre, por lo tanto funciona como núcleo y al no haber más palabras, pues ya podemos decir que por sí mismo funciona o delimita un sintagma nominal. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso en lugar de un nombre o de un pronombre va a ser un infinitivo el que vamos a tener que analizar. Se trata de un infinitivo, una de las formas no personales del verbo. Este infinitivo no lleva complementos propios, por lo tanto, pues a la hora de analizarse se analiza igual que si se tratase de un nombre o de un pronombre, núcleo y sintagma nominal. Bien, pasamos ahora ya a un ejemplo un poquito más complejo. Aquí ya vamos a ver un sintagma nominal que no solamente va a tener núcleo, sino que va a haber otro elemento más. En este caso, este tú, como adjetivo determinativo que es, acompaña a un nombre y por lo tanto su función sintáctica es la de determinante. Amiga, al ser un nombre, es el núcleo, determinante más núcleo, sintagma nominal. Otro ejemplo. En este caso vamos a ver que aparece otro elemento nuevo. De nuevo aparece este tú, este posesivo. Aparece también el nombre, que es núcleo, y aparece esta palabra, mejor. Mejor es un adjetivo calificativo, por lo tanto, adyacente. Determinante más adyacente más núcleo, todo ello sintagma nominal. Veis que en este caso el adyacente va antes del nombre, antes del núcleo, pero no siempre tiene que ocupar esta posición. En el ejemplo siguiente vamos a ver un ejemplo de cómo el adyacente aparece detrás del núcleo. Ha llamado tu hermana mayor. Tú de nuevo determinante, hermana en este caso es el nombre, por lo tanto el núcleo, y mayor, que en el ejemplo anterior aparecía antes del núcleo, en este caso aparece detrás. Pero de igual forma, determinante más núcleo más adyacente, sintagma nominal. Pasamos ahora a complicarlo un poquito más. He comprado un bonito abrigo rojo. Si os dais cuenta, aquí ya hay una estructura un poquito más compleja. Tenemos un determinante, porque tenemos un artículo, y tenemos dos adjetivos, bonito y rojo. En ambos casos al tratarse de adjetivos calificativos, su función sintáctica es la de adyacente, adyacente de este nombre que funciona como núcleo y que es la palabra más importante del sintagma. ¿De acuerdo? Determinante más adyacente más núcleo más adyacente, todo ello sintagma nominal. Llamo vuestra atención sobre el hecho de que el adyacente no tiene por qué ser uno, pueden ser varios, en este caso más de uno, dos. Y de la misma forma que puede haber más de un adyacente en un sintagma, también puede haber más de un determinante. Bien, vamos a complicarlo todavía más. En este caso, no solamente tenemos dos, sino que tenemos tres adyacentes. Un bonito abrigo rojo y negro. ¿Vale? En este caso aparece un elemento nuevo, esta y, que es una conjunción copulativa. Las conjunciones en la oración suelen funcionar como nexos, es decir, elementos que nos sirven para enlazar palabras que tienen la misma función sintáctica. En este caso, esta i está uniendo rojo
y negro, ¿de acuerdo? Y el análisis pues es el que veis. Bien, vamos a pasar ahora a otro caso. Antes os he dicho que la única función que puede hacer un nombre dentro de la oración es la de núcleo del sintagma nominal. Bien, pues esto no es del todo cierto, os he mentido un pelín. Hay un caso concreto en el que un nombre no hace la función de núcleo en un sintagma nominal. Mirad el siguiente ejemplo. Ha llamado tu hermana Pilar. Si os fijáis, aquí hay dos nombres, uno al lado del otro. Hermana, que es un nombre común, y Pilar, que es un nombre propio. ¿Cómo podríamos analizar esta estructura? ¿Poniendo el núcleo a ambas palabras? No. Un sintagma no puede tener más de un núcleo. Hemos visto que puede tener más de un determinante, que puede tener más de un adyacente, pero en ningún caso puede tener más de un núcleo. Entonces, ¿qué hacemos con estos dos nombres? Mirad, en este caso, Pilar, que es el nombre propio, funciona de aposición. Esa es una función que se inserta dentro del sintagma nominal, no aparece con mucha frecuencia, pero sí que es cierto que estructuras de este tipo son relativamente frecuentes. Cuando tengamos un nombre común al lado de un nombre propio, el nombre propio, como en este caso es el caso de Pilar, funciona como aposición al nombre común. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se hace. Tú, como siempre, posesivo determinante. Hermana sería el núcleo y Pilar, en lugar de poner núcleo, ponemos aposición. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como eso. Bien, a continuación quiero comentaros una cuestión. Para analizar una oración desde el punto de vista sintáctico, no existe un solo método, que existen casi tantos métodos como profesores de lengua. Yo, como todos, pues tengo el mío, pero eso no significa que sea el mejor ni el más correcto. A continuación os voy a poner una oración analizada con dos métodos distintos. Uno es el que yo normalmente empleo en clase y el que os explico en clase, y otro pues es el método quizá que empleen muchos otros profesores de lengua. Como digo, no hay uno mejor que el otro. Al final, cada alumno, cada estudiante tiene que tiene que elegir aquel que mejor se adapte, aquel que más fácil le parezca. Bien. La oración es la siguiente. Todos esos pájaros blancos emigrarán el próximo verano. Tanto en un método como en otro, en ambos casos siempre hay que empezar por señalar el verbo. El verbo es la palabra más importante de la oración, en torno a la cual se van a agrupar y se van a estructurar el resto de elementos de la oración. Por lo tanto, como digo, siempre hay que empezar señalando el verbo, ¿de acuerdo? Y a continuación ya sí que aquí el método varía. Mi método consiste en empezar por el final de la oración, sí sé que suena un poco raro, pero es así, y vamos a ir siempre de la morfología a la sintaxis. En el caso de verano, vemos que se trata de un nombre y, por lo tanto, al ser un nombre, va a funcionar como núcleo. Próximo es un adjetivo calificativo y, por lo tanto, va a funcionar como adyacente. En el caso de él, se trata de un artículo determinado y por tanto su función sintáctica va a ser la de determinante. Determinante más adyacente más núcleo, sintagma nominal. Hacemos lo mismo con la otra parte de la oración. Blancos es un adjetivo calificativo y por lo tanto va a funcionar de adyacente. Pájaros es un nombre, por tanto su función sintáctica es la de núcleo y tanto esos como todos se trata de adjetivos determinativos. En el caso de esos es un demostrativo, en el caso de todos es un indefinido y en ambos casos, por tanto, su función va a ser la de determinante. Determinante más núcleo más adyacente, todo ello sintagma nominal. Y ya tendríamos la oración analizada en cuanto a sus sintagmas, ya pues lista para empezar a ponerle funciones. Vamos a ver esta misma oración analizada con otro método, ¿de acuerdo? Ponemos esta misma oración. Empezamos siempre señalando el verbo, en esto os he dicho que todos los métodos coinciden y en este caso lo que hacemos es agrupar primero los sintagmas y después pasamos a analizarlos internamente. Entonces, en este caso tenemos un sintagma, todos esos pájaros blancos que agrupamos y empezamos a analizar internamente. Pájaros, núcleo, blancos adyacente, esos determinante y todos determinante. Todo ello sintagma nominal. Y hacemos lo mismo con el próximo verano. Lo delimitamos, señalamos y vamos poniendo sus elementos internos y finalmente ponemos
pues sintagma nominal. Ya para terminar, quiero puntualizar una cuestión. Cuando en un sintagma nominal hay determinante y hay adyacente, el adyacente nunca puede ir antes del determinante, ¿vale? Es decir, si hay determinante, esa va a ser la función con la que va a empezar el sintagma. Mirad este sintagma, esa enorme mansión antigua. Tenemos esa, que es el determinante, y tenemos enorme, que es el adyacente, aparte del núcleo y otro adyacente más. En este caso tenemos determinante y adyacente, y esta orden no se puede cambiar. Mirad lo que pasa si ponemos el adyacente delante del determinante. Enorme esa mansión antigua. Ninguno de nosotros hablamos así, nos suena muy extraño, ¿de acuerdo? Entonces, recordad, si hay determinante y hay adyacente, el determinante siempre va adelante. Si tuviéramos un adyacente aquí, eso quiere decir que ese adyacente no pertenece a este sintagma. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver esto que hemos aprendido en un texto de José Martí? Los invito. Lean este verso. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. En este texto literario se emplea el sintagma mi verso. Se refiere a la producción del poeta, sus versos sencillos. Como ven, está formado por un pronombre posesivo y un sustantivo. El pronombre posesivo evidencia el sentido de pertenencia que tiene el hablante lírico en relación con su verso. La intención comunicativa de Martí al utilizarlo reiteradamente es caracterizar su verso. Los invito a disfrutar del siguiente material audiovisual, en el cual se musicalizó con un poema Mi Caballero que José Martí le dedicó a su hijo. Por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, puesto horcajada sobre mi pecho, bridas forjaba con mis cabellos. Ebrio el de gozo yo ebrio, me espoleaba mi caballero, que suave espuela sus dos pies frescos, como reía mi jinetuelo, y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso. ¿Qué les pareció el video? ¿Cómo se ven reflejados los sentimientos en este poema? ¿Cómo fue la relación del padre con su hijo? ¿A qué poemario pertenece? Aprovechen que están en casa para dar respuestas a todas estas interrogantes. Les van a servir para su estudio independiente. Deberán copiar el fragmento que verán a continuación y así resolverán todas las actividades de este bloque. Por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, puesto a horcajadas sobre mi pecho, bridas forjaba con mis cabellos. La actividad número 1 plantea que justifique por qué estamos en presencia de un texto lírico, y para responderla deberán apoyarse en las características del texto lírico que se orientaron en el primer encuentro. Para la segunda actividad deberán extraer los sintagmas nominales subrayados, decir su estructura y determinar qué función realiza cada uno. Y como tercera actividad tenemos del capítulo 3 del libro Español Literatura para las Escuelas Pedagógicas, tomo 1, la actividad 2, los ejercicios del 1 al 11 de la página 42.
Estas actividades están dirigidas al trabajo de la comprensión de un texto lírico, las relaciones de sinonimia y antonimia, la medición de versos, así como reconocer los sintagmas nominales que aparecen y también decir su estructura y su función. La bibliografía para realizar estas actividades es el libro de Español Literatura para Escuelas Pedagógicas, tomo 1, capítulo 3, el libro de Gramática Española Contemporánea, tomo 1, capítulos 4 y 9, y el resto está disponible en formato digital a través del portal Cubeduca y de Repasador Virtual. Llegó el momento de invitar a los estudiantes de tercer año de la especialidad a disfrutar de un video que trata acerca de las formas no personales del verbo con el fin de repasar su estructura y sus funciones. Las formas no personales del verbo reciben este nombre porque no indican a ninguna persona. Cuando tenemos un verbo como caminé, es fácil identificar a la persona que realiza la acción. Yo caminé. Pero si en vez de caminé tenemos caminar, caminando o caminado, no es posible identificar al sujeto, porque sencillamente no hay tal sujeto. Las formas no personales del verbo son infinitivo, gerundio y participio. Los verbos en infinitivo expresan la acción verbal como si fuera un sustantivo e incluso pueden convertirse en un sujeto. Es la popular terminación verbal de ar, ir. Visitar, aprender, suscribir. En el gerundio el verbo se expresa como un adverbio, es decir, como un complemento para otro verbo. Se identifican fácilmente por las terminaciones ando, endo, visitando, aprendiendo, suscribiendo. El participio es la forma no personal del verbo donde éste se expresa como si fuera un adjetivo, lo que quiere decir que está acompañando a un sustantivo. Por lo general, en participio los verbos terminan en ado o en ido, aunque no todos los verbos pasan al participio con esta terminación. Esta forma no personal del verbo varía de género y de número para tener coherencia con el sustantivo. Hombre casado. Mujeres casadas. Estudiante suscrito. Estudiantes suscritos. Los verbos en participio también pueden cumplir funciones de adverbio, variando también en género y número según la persona que realice la acción. La clase no estuvo aburrida. Esos niños llegaron cansados. Después de haber disfrutado de este audiovisual, es válido aclarar que los participios regulares tienen la terminación ado, ido. En el caso de los participios irregulares, como son heredados del latín, se incluyen las terminaciones to, so y yo. A continuación, entonces, deberán copiar en sus libretas los siguientes artículos de la Constitución de la República.
Después de haber copiado en sus libretas estos artículos, entonces harán las actividades referidas al bloque para el tercer año de la especialidad. La primera pregunta dice, ¿por qué podemos decir que estamos en presencia de un texto jurídico? Para responder a esta pregunta, deberán buscar como bibliografía el mundo y la cultura mediados por la lengua. En el capítulo 7 de este libro encontrarán la respuesta y está disponible en el portal Cubeduca y en el repasador virtual. Deberán hacer fichas de las características de este tipo de textos y ver los ejemplos. Como segunda actividad, entonces les corresponde extraer todas las formas no personales del verbo que en el texto aparecen, nombrarlas y decir su función. Para la realización de estas actividades, entonces se apoyarán en la bibliografía siguiente: libro de texto, Gramática Española Contemporánea, tomo 2, capítulo 3, el libro de texto El mundo y la cultura mediados por la lengua, capítulo 7, y el resto de la bibliografía está disponible en formato digital a través del portal Cubeduca y de repasador virtual. Y ha llegado a nuestro fin el encuentro de hoy. No podemos despedirnos sin antes recordarles adoptar todas las medidas para la prevención de la COVID-19. Manténganse en contacto con sus profesores por vías de WhatsApp, correos electrónicos, teléfonos, entre otros. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.